Durante un banquete en su mansión, el millonario quedó paralizado cuando la cocinera sirvió la receta secreta de su amada fallecida en un banquete de lujo, la misma que ella preparó para él antes de desaparecer hace 27 años. El aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido metálico de las cucharas contra la porcelana fina. Marcelo Quiroga, a sus 58 años, observaba desde la ventana de su despacho cómo los jardineros daban los últimos toques al jardín de la mansión. Esta noche no podía permitirse ni el más mínimo error. «Señor Marcelo». La voz de Dolores interrumpió sus pensamientos. La mujer de 62 años había sido más que una empleada durante 4 décadas. Era la única persona que conocía todos los secretos de la familia Quiroga. «Ya llegaron las flores del centro, pero tenemos un problema con la cocinera». Marcelo se giró lentamente, sus ojos grises reflejando esa frialdad que había perfeccionado durante 30 años de negocios implacables. ¿Qué tipo de problema? Dolores. Se enfermó. Una gastroenteritis muy fuerte. No va a poder venir esta noche. Dolores retorció nerviosamente el delantal entre sus manos. Y ya sabe usted lo importante que es este banquete para cerrar el negocio con los japoneses. El magnate inmobiliario cerró los ojos por un momento. 30 años construyendo su imperio, y todo dependía de esta noche. Los inversionistas de Tokio habían volado especialmente para conocer su propuesta del complejo turístico en la Riviera Maya, un proyecto de $500 millones que lo convertiría en el desarrollador más poderoso de todo México. «Conseguiremos a alguien más», murmuró, regresando a su escritorio de caoba. «Llama a los mejores restaurantes de la ciudad». «Ya lo hice, señor. Todos están ocupados o no pueden preparar el menú que usted pidió». Dolores dio un paso adelante, con esa expresión que Marcelo conocía bien después de tantos años. «Pero tengo una sugerencia». Marcelo alzó una ceja, invitándola a continuar. «Hay una cocinera joven, Renata Villalobos. Ha trabajado para familias muy importantes de Polanco y Las Lomas. Dicen que es extraordinaria, especialmente con la cocina tradicional mexicana». El nombre no le decía nada, pero en este momento no tenía muchas opciones. «¿Está disponible?» «Sí, señor. Puedo llamarla ahora mismo». Marcelo asintió mientras revisaba los últimos documentos del contrato. No podía darse el lujo de pensar en otra cosa que no fuera el éxito de esta noche. 2 horas más tarde, una joven de 29 años tocaba el timbre de la imponente reja de hierro forjado que protegía la mansión Quiroga. Renata Villalobos llevaba un maletín con sus cuchillos profesionales y una maleta pequeña con los ingredientes especiales que siempre cargaba consigo. Su corazón latía aceleradamente, pero no por los nervios habituales de un nuevo trabajo. Había esperado este momento durante 11 años. Dolores la recibió en la entrada principal, observándola con una extraña mezcla de curiosidad y reconocimiento que Renata no supo interpretar. «Bienvenida, mija. Soy Dolores, la administradora de la casa». «Mucho gusto, Renata Villalobos». Su voz sonaba serena, profesional, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad particular mientras observaba cada detalle del lugar. «El señor Marcelo está muy ocupado con los preparativos, pero quiere que sepas que es muy exigente con la comida. Los invitados de esta noche son japoneses, gente muy importante». Renata asintió, siguiendo a Dolores a través de pasillos decorados con arte colonial y fotografías familiares. Se detuvo un momento frente a una imagen en blanco y negro. Un hombre joven de unos 28 años, sonriendo junto a un señor mayor de traje elegante. «Es el señor Marcelo cuando era joven», explicó Dolores, notando su interés. «Con su padre, don Aurelio, que en paz descanse». El corazón de Renata se aceleró al ver esos ojos que había estudiado en fotografías viejas durante años. Ahí estaba él, el hombre que había buscado toda su vida. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. 40 años, mija. Vi crecer al señor Marcelo desde que era un chamaco». Dolores suspiró con melancolía. Han pasado muchas cosas en esta casa. La cocina era espectacular. Electrodomésticos de última generación, una isla central de mármol y espacio suficiente para preparar banquetes para 50 personas. Renata dejó sus cosas y comenzó a inspeccionar cada rincón, pero su mente estaba en otra parte. 1994. Camila Ferreira, 22 años. Trabajaba en esta misma cocina. «Te dejo para que te instales. El menú está sobre la mesa. Cualquier cosa que necesites, me dices». Cuando se quedó sola,
Renata abrió su maleta y sacó un frasco pequeño lleno de especias molidas. Lo acercó a su nariz e inhaló profundamente. El aroma la transportó inmediatamente a la pequeña cocina de su casa en Oaxaca, donde su madre le había enseñado esa receta secreta que solo ellas dos conocían en el mundo. «Mija», le había dicho Camila años atrás, «esta receta es más que comida, es nuestra historia, nuestro corazón. Algún día entenderás por qué es tan importante». Ahora lo entendía. Las horas pasaron volando. Renata preparó cada platillo con la precisión de un cirujano, pero reservó toda su pasión para el plato principal, mole poblano con esa combinación única de especias que su madre había creado especialmente para un hombre que la amó y la perdió hace 30 años. Cuando llegó el momento de servir, observó desde la puerta de la cocina cómo Marcelo recibía a sus invitados. El tiempo había sido cruel y generoso a la vez. Seguía siendo un hombre atractivo, pero sus ojos grises carecían de esa calidez que había visto en las fotografías. El dolor había endurecido sus facciones, creando una máscara perfecta de empresario exitoso pero emocionalmente muerto. Los meseros comenzaron a servir el mole poblano. Renata contuvo la respiración cuando vio a Marcelo tomar el primer bocado. El tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se cerraron lentamente, como si una avalancha de recuerdos hubiera invadido su mente de repente. El sabor era imposible, familiar, devastadoramente nostálgico. Camila. Marcelo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó por toda la mesa. Los invitados japoneses lo miraron preocupados, pero él ya no estaba presente en esa cena. Su mente había viajado 30 años atrás, a una cocina iluminada por velas, donde una joven de sonrisa tímida le había prometido enseñarle esa receta después de su boda. Una boda que nunca llegó a celebrarse. Se levantó bruscamente de la mesa, disculpándose con una sonrisa forzada. «Permítanme un momento. Quiero felicitar personalmente a la cocinera». Sus pasos resonaron por el pasillo como martillazos mientras se dirigía hacia la cocina, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando empujó la puerta batiente, encontró a Renata limpiando tranquilamente los utensilios, como si no hubiera acabado de cambiar su mundo para siempre. «¿Quién eres tú?». Su voz salió más ronca de lo que pretendía. Renata se giró lentamente, y por primera vez en 30 años, Marcelo Quiroga vio en unos ojos ajenos el reflejo de los únicos ojos que había amado en su vida. El silencio en la cocina era tan denso que Renata podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Marcelo la observaba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, vulnerable, como si pudiera leer todos los secretos que había guardado durante años. «Te hice una pregunta», insistió él, acercándose lentamente. «¿Quién eres?». Renata dejó el trapo sobre la encimera, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Soy Renata Villalobos, la cocinera que contrató Dolores para esta noche. No me vengas con mamadas». Marcelo se detuvo a 1 metro de ella, sus ojos grises brillando con una mezcla de desesperación y furia. «Esa receta, ese sabor, ¿de dónde lo sacaste?». Las palabras se atoraron en la garganta de Renata. Había ensayado este momento 1000 veces frente al espejo, pero ahora que lo tenía enfrente, toda su preparación se desvanecía como humo. «Lo aprendí de...». Su voz se quebró. «Lo aprendí de Camila Ferreira». El nombre cayó sobre Marcelo como un rayo. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la isla de mármol, el rostro completamente pálido. «Eso es imposible», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Camila está muerta». «Murió hace 30 años». «No, señor. Camila Ferreira está viva». Renata dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Y es mi madre». Diciembre de 1994. Marcelo tenía 28 años, y el mundo a sus pies, heredero del imperio inmobiliario más grande del país. Podía tener cualquier cosa que deseara, excepto lo único que realmente quería: casarse con la mujer de la que se había enamorado perdidamente. Camila Ferreira había llegado a trabajar como cocinera cuando él tenía 25 años. Era 3 años menor, con esos ojos oscuros que parecían guardar todos los secretos del universo, y una sonrisa que podía iluminar los rincones más oscuros de su alma. Al principio, solo intercambiaban saludos corteses. Ella era empleada, él era el patrón, pero poco a poco, esas conversaciones casuales se convirtieron en largas charlas nocturnas en la cocina, cuando el resto de la casa dormía.
¿Por qué trabajas tan tarde?, le había preguntado él una noche, encontrándola preparando masa para el pan del día siguiente. Me gusta el silencio de la madrugada, había respondido ella, sin levantar la vista. Es cuando puedo pensar con claridad. ¿En qué piensas? Camila había alzado los ojos entonces, y Marcelo supo que estaba perdido para siempre. En lugares que nunca he visto, en libros que nunca he leído, en una vida que nunca podré tener. Esa fue la primera vez que él entendió que detrás de esa sonrisa dulce había una mujer inteligente, soñadora, que merecía mucho más que las migajas que la vida le había dado. Las conversaciones se volvieron encuentros. Los encuentros se volvieron caricias robadas. Las caricias se volvieron besos desesperados en rincones oscuros de la mansión. Tu padre nos va a matar si nos descubre, le susurraba Camila contra sus labios. Mi padre va a tener que acostumbrarse, respondía él, acariciando su mejilla, porque voy a casarme contigo, Camila Ferreira, y no hay nada en este mundo que pueda impedírmelo. Ella había creado esa receta especial de mole poblano solo para él, con especias que conseguía en el mercado de Oaxaca cuando visitaba a su familia. Es mi regalo para ti, le había dicho. Cuando nos casemos, será el primer platillo que te prepare como tu esposa. Marcelo había guardado ese secreto como un tesoro, esperando el momento perfecto para pedirle matrimonio. Pero antes de que pudiera hacerlo, Camila desapareció una madrugada de diciembre, dejando solo una nota que decía: perdóname, pero no puedo seguir lastimándote. Olvídame. Marcelo parpadeó, regresando bruscamente al presente. Renata lo observaba con una mezcla de compasión y determinación que le recordaba dolorosamente a su madre. Mentira, susurró, negando con la cabeza. Mi padre me mostró el certificado de defunción. Camila murió en un accidente de autobús en Oaxaca. Su padre le mintió. Renata metió la mano en su bolsa y sacó un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Esto es lo que mi madre escribió la noche antes de irse. Nunca lo envió porque tenía miedo de lo que su padre podría hacerle a usted. Con manos temblorosas, Marcelo tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en la letra perfecta de Camila, esa caligrafía que había admirado tantas veces cuando ella anotaba las recetas en su cuaderno. No puedo, murmuró, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Léala, insistió Renata. Tiene derecho a saber la verdad. Marcelo abrió el sobre con cuidado, como si el papel fuera a desintegrarse entre sus dedos. El papel estaba amarillento, manchado por lágrimas secas de hacía 30 años. Mi querido Marcelo, cuando leas esta carta, ya me habré ido para siempre, no porque no te ame, sino precisamente porque te amo más que a mi propia vida. Estoy embarazada, mi amor. Llevo dentro de mí un pedacito de nuestro amor, y eso debería ser motivo de celebración. Pero tu padre lo descubrió todo. Ayer por la noche me llamó a su despacho. Me dijo cosas horribles. Me amenazó con destruir a mi familia si no desaparecía de tu vida para siempre. Dijo que iba a hacer que despidieran a mi padre de la fábrica, que se encargaría de que nunca volviera a conseguir trabajo. Mi papá está enfermo, Marcelo. Necesita el tratamiento médico que la empresa les da a los empleados. Pero lo peor de todo fue cuando me dijo que te haría daño a ti también, que te desheredaría, que destruiría tu futuro si yo no desaparecía. No puedo permitir que por mi culpa pierdas todo lo que es tuyo por derecho. Voy a irme a Oaxaca, con mi familia. Criaré a nuestro hijo con amor, y le contaré todos los días lo maravilloso que es su padre, pero nunca sabrá tu nombre, porque no quiero que cargue con el peso de un amor imposible. Por favor, perdóname. Por favor, olvídame. Sé feliz, mi amor. Eso es lo único que necesito para poder vivir el resto de mis días en paz. Te amaré hasta el último latido de mi corazón. Camila. La carta se deslizó de las manos de Marcelo y cayó al suelo como una hoja seca. Se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la nada, procesando cada palabra, cada revelación devastadora. Mi padre, susurró, su voz apenas audible. La amenazó, confirmó Renata, y cumplió sus amenazas. Cuando mi madre llegó a Oaxaca, ya habían despedido a mi abuelo. Tuvo que trabajar día y noche como costurera para mantenernos. Mi abuelo murió 2 años después, sin poder pagarse los medicamentos. Marcelo se llevó las manos al rostro, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba pedazo por pedazo.
Todo este tiempo, creí que me había abandonado, que se había ido con otro hombre. Durante 30 años, mi madre lloró por usted todas las noches, continuó Renata, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Me contaba historias sobre el hombre que amó y perdió, sobre el padre que nunca conocí. Cuando cumplí 18 años, encontré estas cartas escondidas en el baúl de mi madre, junto con recortes de periódicos sobre la familia Quiroga. Marcelo la miró con una mezcla de asombro y dolor. Por eso viniste aquí. Por eso sabías la receta. Llevo 11 años preparándome para este momento, confesó Renata. Estudié gastronomía, trabajé para las mejores familias de México, todo para poder estar aquí esta noche, para conocer a mi padre. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos acelerados en el pasillo. Dolores apareció en la puerta, con el rostro preocupado. Señor Marcelo, los invitados están preguntando por usted. ¿Está todo bien? Marcelo miró a Dolores, después a Renata, y finalmente a la carta en el suelo. Nada estaba bien. Nada había estado bien durante 30 años. Dolores, dijo lentamente, necesito que te hagas cargo de los invitados. Diles que tuve una emergencia familiar. Pero señor, el contrato con los japoneses. El contrato puede esperar. La interrumpió, sin apartar la mirada de Renata. Esto no puede. Dolores observó la tensión en el aire, sus ojos yendo de Marcelo a Renata como si fuera una pelota de tenis. Después de 40 años trabajando para la familia Quiroga, había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando se avecinaban tormentas emocionales. Está bien, señor. Me haré cargo de todo, murmuró, retirándose silenciosamente y cerrando la puerta tras de sí. Marcelo se agachó para recoger la carta, sus movimientos lentos como los de un hombre en shock. Cuando se incorporó, Renata notó que había envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. ¿Dónde está ella?, preguntó con voz ronca. ¿Dónde está Camila? En Oaxaca, donde siempre ha estado. Renata se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tiene un taller de costura pequeño. Vive sola desde que murió mi abuelo. Marcelo cerró los ojos, imaginándose a Camila envejeciendo sola, trabajando con las manos para sobrevivir, mientras él construía un imperio inmobiliario. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no me buscó después, cuando murió mi padre, cuando ya no había nada que la detuviera? Porque para entonces ya se había casado usted con otra mujer, respondió Renata con una dureza que cortaba como navaja. Mi madre leyó sobre su boda en los periódicos, vio las fotos de sus hijos. Octubre de 2000. Marcelo había intentado durante 6 años olvidar a Camila. Había viajado por el mundo. Había sumergido en el trabajo. Había salido con docenas de mujeres. Pero ninguna había logrado borrar el recuerdo de esos ojos oscuros y esa sonrisa que guardaba secretos. Cuando conoció a Patricia Mendoza en una gala benéfica, pensó que finalmente había encontrado a alguien que podría ayudarlo a construir una nueva vida. Era hermosa, inteligente, de buena familia, todo lo que su padre habría aprobado. Es perfecta para ti, mijo, le había dicho Aurelio pocos días antes de morir de un infarto. Esa muchachita de la cocina ya no debería estar en tu mente. Era solo una calentura de juventud. Marcelo se había casado con Patricia porque era lo correcto, lo esperado, lo seguro. Pero durante toda la ceremonia, mientras decía sus votos, solo podía pensar en otra mujer que había prometido cocinar mole poblano para él después de su boda. Los hijos llegaron pronto. Primero Diego, después Sofía. Marcelo los amaba, pero Patricia sabía que algo faltaba en su matrimonio. Había una parte de su corazón que permanecía cerrada, inaccesible, como si estuviera reservada para otra persona. Nunca me amas completamente, le había dicho Patricia durante una de sus últimas peleas. Siempre hay algo más, alguien más en tu mente. No sé quién es, pero sé que existe. El divorcio había sido inevitable. Patricia se había llevado a los niños a Guadalajara, donde su familia tenía negocios. Marcelo los veía cada 2 semanas, pero el resto del tiempo se sumergía en el trabajo, construyendo un imperio que no tenía sentido sin alguien con quien compartirlo. Tienes razón, admitió Marcelo, su voz cargada de remordimiento. Me casé, tuve hijos, pero nunca dejé de amarla. Eso no lo sabía mi madre, replicó Renata. Para ella, usted había seguido adelante mientras ella criaba sola a su hija.
Marcelo se acercó a la ventana de la cocina, observando las luces de la ciudad que se extendía más allá de los jardines de la mansión. ¿Qué más decía en las cartas? Renata sacó otro sobre de su bolsa, este más nuevo, fechado apenas unos meses atrás. Esta la escribió cuando cumplí 29 años, cuando le dije que había decidido buscarlo. Marcelo tomó la segunda carta con manos que ya no temblaban. Había una extraña calma en él ahora, como si hubiera llegado a un lugar más allá del shock, más allá del dolor. Mi querida Renata, hoy cumples 29 años, la misma edad que yo tenía cuando me enamoré de tu padre. Te veo en el espejo, y es como si el tiempo hubiera retrocedido 30 años. Tienes sus ojos, su determinación, su manera de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Sé que has estado investigando sobre él. He visto los recortes de periódico en tu cuarto, las fotos que bajaste de internet. Sé que planeas buscarlo, y aunque me da terror, entiendo que necesitas hacerlo. Hay cosas que nunca te conté, mija, cosas que era mejor que no supieras mientras fueras pequeña. Tu padre no me abandonó, yo lo abandoné a él. Lo dejé porque su padre me amenazó, sí, pero también porque sabía que yo nunca sería suficiente para él. Marcelo Quiroga era un príncipe, y yo solo era una sirvienta. Venían de mundos diferentes. Cuando me fui, estaba embarazada de 3 meses. Durante todo el embarazo, soñé con que él apareciera en la puerta de mi casa, que me dijera que había encontrado la manera de que estuviéramos juntos. Pero nunca llegó. Después leí sobre su boda. Vi las fotos en las revistas. Él lucía feliz con su esposa, una mujer hermosa de su misma clase social. Entendí entonces que había hecho lo correcto al alejarme. Pero tú, mi amor, tú eres diferente. No tienes las limitaciones que yo tenía. Eres inteligente, educada, fuerte. Si decides buscarlo, hazlo, pero hazlo por ti, no por mí. Yo hice las paces con mi decisión hace mucho tiempo. Solo te pido una cosa. Si lo encuentras, dile que nunca lo odié. Dile que cada día de estos 30 años he agradecido haber conocido un amor tan grande, aunque fuera por tan poco tiempo. Tu madre que te ama, Camila. Cuando terminó de leer, Marcelo dejó la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían silenciosamente. ¿Sabe ella que estás aquí?, preguntó sin levantar la vista. No, admitió Renata. Se opuso desde el principio. Decía que era mejor dejar el pasado enterrado. Tal vez tenía razón. No. La vehemencia en la voz de Renata lo hizo levantar la cabeza. Ustedes se amaban. Se aman todavía. Mi madre nunca se volvió a casar. Nunca tuvo novios. Dice que ya tuvo su gran amor y que no necesita otro. Y yo, Marcelo suspiró profundamente. Yo me casé con una mujer que no amaba. Tuve hijos a los que quiero, pero que crecieron sintiéndose como si algo les faltara. Arruiné 3 vidas porque no pude luchar por la mujer que amaba. Pero ahora lo sabe, insistió Renata, acercándose a él. Ahora sabe la verdad. Marcelo la miró. Realmente la miró por primera vez esa noche. En sus facciones podía ver a Camila, la forma de los ojos, la curva de los labios, esa expresión determinada que su madre tenía cuando había tomado una decisión. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó lentamente. Si Camila es tu madre, si nació en mayo de 1995, como dice su carta, eres mi hija. Sí, susurró Renata, las lágrimas volviendo a brotar. Soy su hija. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandían hacia el infinito. Padre, hija, 30 años de ausencia resumidos en 2 palabras que lo cambiaban todo. Marcelo se acercó lentamente, como si Renata fuera un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. Con manos temblorosas, tocó su mejilla. Dios mío, murmuró, tengo una hija, y yo tengo un padre, respondió ella, cubriendo la mano de él con la suya, por primera vez en 30 años. Marcelo Quiroga sintió que algo más grande que los negocios, más importante que el dinero, había entrado en su vida, pero junto con la alegría llegó una culpa devastadora. Había perdido 30 años de la vida de su hija, 30 años de cumpleaños, de primeros días de escuela, de noches cuando tuvo pesadillas, de celebraciones y lágrimas. ¿Podrás perdonarme algún día?,
preguntó con voz quebrada. No hay nada que perdonar, respondió Renata. Usted no sabía, pero ahora sí sabe, y eso es lo que importa. En el pasillo, Dolores presionó la oreja contra la puerta, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Después de 40 años guardando secretos, finalmente la verdad había salido a la luz, pero ella sabía que quedaba una verdad más por revelar, una verdad que ella había guardado celosamente y que podría cambiar todo una vez más. El silencio en la cocina se había vuelto menos pesado, pero no menos intenso. Padre e hija se observaban como dos extraños que acababan de descubrir que compartían la misma sangre, tratando de procesar 30 años de ausencia en unos pocos minutos. «Cuéntame de ti», pidió Marcelo, sentándose en uno de los bancos de la isla central. «Cuéntame todo lo que me perdí». Renata se sirvió un vaso de agua, necesitando un momento para ordenar sus pensamientos. ¿Por dónde empezar? Por los años de pobreza en Oaxaca, por las noches cuando preguntaba por su padre y su madre lloraba en silencio, por el momento cuando decidió que lo buscaría sin importar las consecuencias. Nací el 15 de mayo de 1995, comenzó, su voz más serena ahora. Mi madre me puso Renata porque decía que era mi oportunidad de renacer, de ser algo mejor de lo que ella había sido. Marcelo asintió, grabando cada palabra en su memoria como si fueran joyas preciosas. Los primeros años fueron muy duros. Mi abuelo murió cuando yo tenía 7 años, y mi madre tuvo que trabajar día y noche para sacarnos adelante. Cosía ropa para las señoras del pueblo, hacía bordados, cualquier cosa que le pagaran. Nunca les faltó comida, nunca necesitaron dinero para medicinas. La voz de Marcelo estaba cargada de culpa. Siempre había frijoles y tortillas en la mesa, respondió Renata con una sonrisa triste. Mi madre decía que mientras tuviéramos eso, podríamos sobrevivir a cualquier cosa. Pero sí, hubo noches cuando ella no cenaba para que yo pudiera comer. Cada palabra era como un clavo en el corazón de Marcelo. Mientras él vivía en mansiones y cerraba negocios millonarios, su hija y la mujer que amaba habían luchado por sobrevivir. ¿Cuándo te enteraste de la verdad? ¿Cuándo supiste de mí? Oficialmente, cuando cumplí 18 años. Renata se apoyó contra la encimera, pero siempre sospeché que había algo que mi madre no me decía. Cuando otros niños preguntaban por mi papá, ella solo decía que era un hombre bueno que vivía lejos y que me amaba mucho. Renata cerró los ojos recordando. Una noche, poco después de mi cumpleaños número 18, escuché a mi madre llorando en su cuarto. Había estado tomando, cosa que nunca hacía. Cuando entré a ver qué pasaba, estaba abrazando una fotografía vieja. ¿Qué fotografía? Una que le había robado de esta casa antes de irse. Era de usted a los 28 años, sonriendo en el jardín. Renata sonrió levemente. Me contó todo esa noche, el amor, la amenaza de su padre, su embarazo, la huida, todo. Marcelo se frotó las sienes, tratando de asimilar la información. ¿Y qué hiciste con esa información? Al principio, nada. Estaba furiosa con usted. Pensaba que era un cobarde que había dejado que su padre destruyera su familia. Pero conforme pasaron los años, y especialmente después de leer las cartas, entendí que la situación había sido más complicada. Se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como si el movimiento la ayudara a pensar. Cuando cumplí 21 años, decidí estudiar gastronomía. Mi madre pensó que era porque quería tener mi propio restaurante, pero yo sabía la verdad. Quería perfeccionar esa receta de mole poblano. Quería que fuera mi carta de presentación cuando finalmente lo encontrara. ¿Te tomó tanto tiempo planear esto? 8 años, confirmó Renata. Estudié en la mejor escuela de gastronomía de Oaxaca. Después trabajé en restaurantes de Puebla y finalmente llegué a la Ciudad de México. Cada trabajo que tomé fue un paso más cerca de esta casa. Marcelo la observaba con una mezcla de admiración y dolor. Su hija había heredado su determinación, pero la había dirigido hacia un objetivo que él nunca habría imaginado. ¿Cómo sabías que la oportunidad se presentaría? No lo sabía, admitió Renata, pero tenía contactos en el círculo de empleadas domésticas de Las Lomas y Polanco. Sabía que eventualmente alguna cocinera de las familias importantes se enfermaría o renunciaría, y yo estaría lista. ¿Y Dolores? ¿Cómo terminaste trabajando específicamente para nosotros? Renata frunció el ceño. Esa parte fue extraña.
La oportunidad se presentó muy rápido, casi como si se detuvo, una expresión de sospecha cruzando su rostro, casi como si alguien la hubiera orquestado. En ese momento, como invocada por sus palabras, Dolores apareció en la puerta de la cocina. Su rostro estaba pálido, y tenía las manos entrelazadas frente a ella, como una niña que había sido descubierta haciendo travesuras. «Señor Marcelo», murmuró, «los invitados ya se fueron. Les dije que había tenido una emergencia familiar. Gracias, Dolores». Marcelo no apartó los ojos de Renata. «¿El contrato con los japoneses?» «Dijeron que lo hablaríamos mañana». No parecían molestos. Hubo algo en el tono de Dolores que hizo que tanto Marcelo como Renata la miraran más atentamente. La mujer mayor evitaba el contacto visual y sus manos temblaban ligeramente. «Dolores», dijo Marcelo lentamente, «¿cómo supiste exactamente de Renata?» Bueno, una amiga que trabaja en Polanco me la recomendó». «¿Qué amiga?», insistió Marcelo. Ahora con suspicacia en su voz, Dolores abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Finalmente, suspiró profundamente y se dejó caer en una silla. «Señor Marcelo», susurró, «hay algo que necesito decirle». El estómago de Renata se hundió. Había algo en la expresión de Dolores que le decía que otra bomba estaba a punto de explotar. «Durante todos estos años», continuó Dolores, mirando sus manos arrugadas, «yo sabía dónde estaba Camila». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcelo se quedó completamente inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado completamente a su cerebro. «¿Qué acabas de decir?» Su voz era peligrosamente baja. «Sabía dónde estaba», repitió Dolores, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Don Aurelio me amenazó. Me dijo que si alguna vez le decía a usted la verdad, me echaría a la calle sin referencias. Esta casa ha sido mi hogar durante 40 años. Señor, no tengo familia, no tengo otro lugar a donde ir». Renata se acercó lentamente, procesando la confesión. «¿Usted sabía de mí?» «No directamente», admitió Dolores, «pero sabía que Camila había estado embarazada cuando se fue. Cuando vi su foto en las redes sociales de la agencia de empleadas, cuando vi esos ojos, supe inmediatamente quién era usted». Marcelo se levantó bruscamente, el banco cayendo hacia atrás con un estruendo metálico. «40 años», rugió, su voz resonando por toda la cocina. «40 años me has estado mintiendo. Señor Marcelo, por favor. 40 años perdidos. Mi hija creció sin padre. Camila vivió en la pobreza. Y tú lo sabías todo el tiempo». Dolores se encogió ante su furia, pero no se movió de la silla. «Su padre me amenazó con cosas horribles si hablaba. Y después, cuando él murió, ya habían pasado tantos años. Usted se había casado. Tenía otros hijos. Esa no era tu decisión». Marcelo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los utensilios. «No era tu derecho decidir por mí», Renata intervino, poniendo una mano en el brazo de su padre recién descubierto. «Espere», dijo suavemente. «Dolores, ¿por qué decidió orquestar este encuentro ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Dolores levantó la vista hacia Renata, con los ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. «Porque me estoy muriendo, mija», susurró. «El doctor dice que tengo cáncer. Me quedan tal vez 6 meses. No podía irme de este mundo cargando con este secreto por más tiempo». La confesión cayó sobre ellos como una losa de mármol. De repente, la furia de Marcelo se transformó en algo más complejo. Dolor, comprensión y una tristeza profunda por todas las vidas que habían sido alteradas por los secretos y las mentiras. «Por eso organicé que Renata viniera esta noche», continuó Dolores. «Era mi última oportunidad de hacer las cosas bien, de devolver a esta familia lo que don Aurelio les quitó». Marcelo se acercó lentamente a la mujer que había cuidado de él desde que era niño, la mujer que había guardado el secreto más importante de su vida durante décadas. «Dolores», dijo suavemente, toda la furia ya drenada de su voz. «¿Dónde está Camila exactamente?» «En Oaxaca de Juárez, señor. Tiene un taller de costura en la calle de Alcalá, número 47. Trabaja allí todos los días excepto los domingos». Marcelo miró a Renata. Luego de vuelta a Dolores, «Mañana mismo vamos a Oaxaca», declaró. «Los 3,
El vuelo de la Ciudad de México a Oaxaca duró apenas 1 hora, pero para Marcelo se sintió como una eternidad. Durante todo el trayecto, observó por la ventanilla las montañas que se extendían debajo como una alfombra verde y dorada, mientras su mente reproducía una y otra vez las palabras que le diría a Camila después de 30 años. Renata iba sentada a su lado, igualmente nerviosa. Había hablado con su madre la noche anterior para avisarle que venía a visitarla, pero no había mencionado que traía compañía. No había sabido cómo explicarle que finalmente había encontrado a su padre. Dolores había insistido en acompañarlos a pesar de su estado de salud. «Es mi responsabilidad estar ahí», había dicho con esa terquedad que la caracterizaba. «Fui yo quien los separó. Debo ser yo quien ayude a reunirlos». Cuando el taxi los dejó frente al número 47 de la calle de Alcalá, Marcelo sintió que las piernas no le respondían. Era una casa colonial pequeña, pintada de azul cielo con marcos blancos en las ventanas. Un letrero discreto en la puerta decía: «Costura Ferreira, bordados y alteraciones». «Es aquí», murmuró Renata. Su voz apenas audible, a través de la ventana abierta. Podían ver a una mujer inclinada sobre una máquina de coser. Su cabello, que antes era negro como la noche, ahora tenía mechones plateados que brillaban bajo la luz de la tarde. Llevaba lentes para leer y se mordía el labio inferior mientras trabajaba, un gesto que Marcelo recordaba vívidamente. «Dios mío», suspiró, sin poder apartar la vista. «Es ella, es realmente ella». Camila tenía 52 años, pero el tiempo había sido más cruel con ella de lo que había sido con Marcelo. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro. Su rostro tenía líneas de preocupación que hablaban de años de lucha, pero sus ojos, esos ojos que habían perseguido a Marcelo en sueños durante 3 décadas, seguían siendo los mismos. Renata tocó suavemente la puerta. «Mamá, soy yo». El sonido de la máquina de coser se detuvo. Camila se levantó, ajustándose los lentes mientras se dirigía hacia la puerta. «Mija, llegaste, Tem». Las palabras murieron en su garganta cuando vio a Marcelo parado detrás de su hija. El tiempo se detuvo. 30 años de separación, dolor, lágrimas y anhelo se condensaron en un momento que parecía suspendido en el aire como una gota de agua a punto de caer. Camila se apoyó contra el marco de la puerta, su rostro pasando por una cascada de emociones. Shock, incredulidad, dolor y finalmente una rabia fría que Marcelo nunca había visto en ella. «¿Qué hace él aquí?» Su voz era como hielo. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «No». Camila levantó una mano, deteniéndola. «No quiero explicaciones. Quiero que se vaya, ahora». Marcelo dio un paso adelante, sus ojos húmedos de lágrimas contenidas. «Camila, por favor, necesitamos hablar». «¿Ahora quieres hablar?» La risa de Camila fue amarga, cortante. «Después de 30 años, después de casarte con otra mujer y tener otros hijos, no sabía que estabas viva», dijo Marcelo desesperadamente. «Mi padre me dijo que habías muerto. Me mostró documentos falsos». «Mentira». Los ojos de Camila brillaron con una furia que había estado acumulándose durante décadas. «Si realmente me hubieras amado, me habrías buscado, habrías movido cielo y tierra para encontrarme». «Lo hice», insistió Marcelo. «Busqué por todos lados. Contraté detectives privados, pero mi padre...» «Tu padre no te obligó a casarte con otra mujer 5 años después», lo interrumpió Camila, su voz quebrándose. «Tu padre no te obligó a tener hijos con ella mientras yo criaba sola a tu hija». El dolor en su voz fue como una bofetada para Marcelo. Se dio cuenta de que para Camila, su matrimonio había sido la traición final, la prueba de que ella había sido reemplazable. «No fue así», murmuró. «Nunca dejé de amarte». «Qué fácil es decir eso ahora». Camila se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. «¿Sabes lo que fue para mí leer sobre tu boda en los periódicos? Ver fotos de tu esposa hermosa en las revistas de sociales». Renata observaba el intercambio con el corazón destrozado. Este no era el reencuentro romántico que había imaginado. Era una explosión de 30 años de dolor acumulado. «Mamá, él no sabía», intervino suavemente. «Papá Aurelio le mintió sobre todo». «No lo llames papá», gritó Camila, girándose hacia su hija. «Ese hombre nunca fue tu padre. Un padre no abandona a su hija. Yo no sabía que existías». Marcelo elevó la voz por primera vez.
Si hubiera sabido de Renata, si hubiera sabido que estabas viva, habría estado aquí. ¿En serio? Camila lo enfrentó, su pecho subiendo y bajando por la emoción. Habrías dejado tu vida de lujos, tu mansión, tu imperio inmobiliario, por una costurera de Oaxaca y su hija bastarda. La palabra bastarda cayó entre ellos como una bomba. Renata ahogó un sollozo, y Marcelo sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Nunca, dijo con voz temblorosa, nunca habría pensado en mi hija de esa manera. ¿Tu hija? Camila rió con amargura. ¿Ahora es tu hija? ¿Después de que se crió sin padre? Después de que trabajé 18 horas al día para darle educación, después de que lloró preguntándome por qué su papá no venía a visitarla. Cada palabra era como un latigazo. Marcelo se tambaleó, abrumado por la magnitud del daño que no había podido prevenir. Camila, por favor. Dolores se acercó tímidamente. Déjenos explicarle la verdad. Camila miró a la mujer mayor como si acabara de darse cuenta de su presencia. Sus ojos se entornaron peligrosamente. ¿Y tú qué haces aquí, Dolores? ¿También vienes a decirme que no sabías nada? El silencio que siguió fue devastador. Dolores bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de Camila. «Oh, Dios mío», susurró Camila, entendiendo de repente. «Tú sí sabías, ¿verdad? Tú sabías dónde estaba y nunca le dijiste». «Camila, yo». Dolores comenzó a llorar. Don Aurelio me amenazó. Dijo que me echaría a la calle si... 30 años, gritó Camila, su compostura finalmente quebrada por completo. 30 años sabías dónde estaba y no dijiste nada. Se dirigió hacia Dolores con los puños cerrados, pero Renata la detuvo. «Mamá, para, ya basta». «No, mija, esta mujer sabía que estábamos luchando por sobrevivir. Sabía que tu abuelo se murió sin medicinas, y no dijo nada». Dolores se desplomó en una silla que había cerca de la entrada, sollozando desconsoladamente. «Perdóname, Camila. Perdóname, por favor. Estoy muriendo. No tengo mucho tiempo left. Solo quería arreglar las cosas antes de irme». «¿Muriendo?» Camila se detuvo, procesando las palabras. «Cáncer», explicó Renata suavemente. «Le quedan pocos meses». Por un momento, la furia de Camila vaciló. Era una mujer con un corazón demasiado grande, y incluso en medio de su dolor, la compasión luchaba por salir a la superficie, pero la rabia ganó. «Me da igual», dijo fríamente. 30 años tarde es 30 años tarde. Se dirigió hacia Marcelo, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, absorbiendo cada palabra como golpes físicos. «¿Y tú?», le dijo. «No importa lo que digas, no importa las excusas que tengas. Te casaste con otra mujer, tuviste otros hijos, seguiste con tu vida como si yo nunca hubiera existido». «Eso no es cierto», murmuró Marcelo. «Nunca te olvidé, ni un solo día. Pero tampoco me buscaste lo suficiente, ¿verdad?». Camila lo miró con una tristeza infinita. «Si realmente me hubieras amado como decías, habrías encontrado la manera». «Camila, no». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Ya no tengo 22 años, Marcelo. Ya no soy la muchacha ingenua que creía en cuentos de hadas. Soy una mujer de 52 años que aprendió a vivir sin ti». Se giró hacia Renata, su expresión suavizándose ligeramente. «Mija, entiendo por qué hiciste esto. Entiendo que necesitabas conocer a tu padre, pero yo no necesito esto en mi vida. No ahora. Pero mamá, por favor». Camila abrió la puerta de su casa, indicándoles que se fueran. «Por favor, váyanse todos». Marcelo dio un paso hacia ella, desesperado. «Camila, dame una oportunidad, solo una oportunidad de explicarte». «Tuviste 30 años de oportunidades», respondió ella, sin mirarlo, «y las dejaste pasar, con el corazón destrozado». Marcelo, Renata y Dolores salieron lentamente de la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, pudieron escuchar los sollozos de Camila al otro lado. En la calle, bajo el cielo dorado de Oaxaca, los tres se quedaron inmóviles, procesando el desastre emocional que acababa de ocurrir. El reencuentro que Marcelo había soñado durante 30 años se había convertido en su peor pesadilla. El hotel donde se hospedaron era modesto pero limpio, con vista al Zócalo de Oaxaca. Marcelo había reservado 3 habitaciones, pero ninguno de los 3 había logrado dormir.
El eco de las palabras de Camila resonaba en sus mentes como una campana funeral. Renata golpeó la puerta de la habitación de su padre a las 6 de la mañana. Cuando Marcelo abrió, tenía el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en una noche. «Necesitamos hablar», dijo ella, empujando suavemente la puerta para entrar. Marcelo asintió en silencio. Se había quitado el saco y la corbata, y su camisa arrugada hablaba de una noche de dar vueltas en la cama, sin encontrar descanso. «¿Cómo pudiste?» Renata se plantó frente a él, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y furia. «¿Cómo pudiste casarte con otra mujer?» «Renata, no». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Durante toda mi vida, mi madre me contó historias sobre el gran amor de su vida. Me dijo que ustedes se amaban tanto que ni la muerte podría separarlos. Y resulta que 5 años después, ya te habías casado con otra». Marcelo se dejó caer en el borde de la cama, con los hombros vencidos. «No fue así. Yo creía que tu madre había muerto. ¿Y eso justifica que la reemplazaras tan fácilmente?» «No la reemplacé». Marcelo se levantó bruscamente, su compostura finalmente quebrada. «Nunca pude reemplazarla. Mi matrimonio con Patricia fue un desastre precisamente porque no podía dejar de pensar en Camila». Renata lo observó, buscando signos de mentira en su rostro, pero solo encontró dolor genuino. «Entonces, ¿por qué te casaste?» Marcelo suspiró profundamente, caminando hacia la ventana que daba al zócalo. «Porque estaba destruido, porque llevaba 5 años buscándola sin éxito, porque mi padre me convenció de que necesitaba seguir adelante con mi vida». Se giró hacia su hija, sus ojos grises húmedos de lágrimas contenidas. Patricia era una buena mujer, se merecía un esposo que la amara completamente, pero yo no podía dárselo. Había una parte de mi corazón que seguía perteneciendo a tu madre, y mis hermanos, Diego y Sofía, los amo, respondió Marcelo sin dudar. Son mis hijos y los amo, pero incluso cuando nacieron, incluso en los momentos más felices con ellos, había un vacío que nunca pude llenar. Renata se sentó en la única silla de la habitación, procesando la información. ¿Ellos saben de mí? Ahora sí. Marcelo regresó a sentarse en la cama. Los llamé anoche después de que Camila nos echó. Les conté todo. ¿Cómo reaccionaron? Mejor de lo que esperaba, admitió Marcelo con una sonrisa triste. Diego tiene 24 años, Sofía 22. Son lo suficientemente adultos para entender situaciones complicadas. Se quedaron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Renata finalmente. Marcelo la miró, invitándola a continuar. Que durante toda mi vida, cuando otros niños se burlaban de mí por no tener padre, mi madre me defendía. Decía que mi papá era un hombre bueno que nos amaba, pero que no podía estar con nosotras. Yo crecí creyendo que eras una especie de héroe romántico. Las palabras golpearon a Marcelo como puñetazos físicos. Y ahora descubro que mientras nosotras luchábamos por sobrevivir, tú estabas viviendo en una mansión, construyendo un imperio y criando a otros hijos. Renata, yo no sabía, pero deberías haber sabido, gritó ella, levantándose bruscamente. Un hombre que realmente ama no se rinde tan fácilmente. La acusación quedó flotando en el aire entre ellos como una nube tóxica. Marcelo sabía que en el fondo, su hija tenía razón. Había dejado de buscar a Camila demasiado pronto. Había permitido que su padre lo convenciera de que siguiera adelante con su vida. Tienes razón, murmuró finalmente. Fui un cobarde. En ese momento, tocaron a la puerta. Era Dolores, con el rostro hinchado por el llanto y aspecto de no haber dormido en toda la noche. Señor Marcelo, Renata, murmuró, entrando tímidamente. Necesito decirles algo más. Renata la miró con hostilidad. Más secretos, más mentiras que has estado guardando. Es sobre su madre, continuó Dolores, ignorando el tono hostil. Hay algo que no saben. Marcelo y Renata intercambiaron miradas. Después de todas las revelaciones de los últimos días, no estaban seguros de poder manejar más sorpresas. ¿Qué es?, preguntó Marcelo con voz cansada. Hace 15 años, comenzó Dolores, retorciendo nerviosamente sus manos. Camila vino a la Ciudad de México. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Renata se quedó boquiabierta. Vino buscándolo a usted.
Señor Marcelo, Renata acababa de cumplir 14 años, y Camila había decidido que era tiempo de que conociera a su padre. Marcelo se levantó lentamente, como si estuviera en trance. Eso es imposible. Yo habría sabido si hubiera venido. Llegó a la mansión un domingo por la tarde, continuó Dolores, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Usted no estaba. Había ido a Guadalajara a ver a sus hijos. ¿Y qué pasó?, preguntó Renata, su voz apenas un susurro. Yo la atendí, después de tantos años. Seguía siendo hermosa, pero se veía cansada. Envejecida por el trabajo duro, me dijo que había venido a hablar con usted sobre Renata. Dolores se detuvo, luchando por continuar. Le dije que usted se había casado, que tenía otros hijos. Le mostré fotografías de su familia, de la boda, de Diego y Sofía cuando eran pequeños. Dios mío, murmuró Marcelo, entendiendo hacia dónde iba la historia. Camila se quedó mirando las fotos durante mucho tiempo. Después me preguntó si usted era feliz. Le dije que sí, que tenía una familia hermosa y un matrimonio estable. Dolores sollozó. Le mentí porque pensé que era lo mejor para todos. ¿Qué más le dijiste? Renata se acercó amenazadoramente a Dolores. Le dije que usted había superado el pasado, que nunca hablaba de ella, que sería cruel aparecer en su vida después de tanto tiempo y complicar su felicidad. Marcelo se apoyó contra la pared, sintiéndose físicamente enfermo. ¿Y ella qué dijo? Me pidió que nunca le dijera a usted que había venido. Me dijo que solo quería asegurarse de que fuera feliz, y que ahora que lo sabía, podía irse en paz. «Mentirosa», gritó Renata. «Le dijiste que él era feliz cuando sabías que no era cierto. Pensé que estaba protegiendo a todos», se defendió Dolores. Su matrimonio ya estaba en problemas, señor Marcelo. Patricia sospechaba que había otra mujer en su pasado. Si Camila hubiera aparecido, habría dejado a Patricia inmediatamente. Terminó Marcelo, su voz cargada de dolor y arrepentimiento. Habría estado con Camila y con Renata donde debía estar. ¿Mi madre sabía de Diego y Sofía cuando vino?, preguntó Renata. Sí, admitió Dolores. Le mostré fotos de ellos. Se quedó mucho tiempo observando una foto donde usted estaba cargando a Sofía bebé. Dijo que se veía como un padre amoroso. Renata se dejó caer en la silla, abrumada por la nueva información. Por eso nunca me contó de este viaje. Por eso siempre se ponía triste cuando preguntaba si podíamos venir a buscarte. Su madre se sacrificó otra vez, murmuró Dolores. Eligió su felicidad por encima de la suya propia. ¿Y tú? Marcelo se acercó a Dolores, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Cuántas veces más me robaste la oportunidad de estar con ellas? Solo esa vez, se lo juro, lloró Dolores. Pero después, cuando su matrimonio terminó, cuando usted se divorció, pensé en decirle muchas veces, pero ya habían pasado tantos años. Años que perdí con mi hija, rugió Marcelo. Años que Camila vivió pensando que yo era feliz sin ella. Renata se levantó abruptamente, dirigiéndose hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Marcelo. A hablar con mi madre, respondió sin voltearse. Va a escuchar la verdad, le guste o no. Renata, espera. No. Se detuvo en la puerta, girándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Ustedes dos han arruinado suficientes vidas con sus mentiras y sus cobardías. Es hora de que alguien luche por esta familia. Y con eso, salió de la habitación, dejando atrás a un padre destrozado y a una mujer cuyo secreto final había sido finalmente revelado. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de liberar, parecía haber encadenado a todos con cadenas aún más pesadas de arrepentimiento y dolor. Renata caminó por las calles empedradas de Oaxaca, con una determinación que no había sentido en toda su vida. El sol matutino creaba sombras largas entre los edificios coloniales, pero ella apenas notaba la belleza que la rodeaba. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: hacer que su madre escuchara la verdad completa. Cuando llegó al taller de costura, encontró a Camila exactamente donde la había dejado el día anterior, inclinada sobre su máquina de coser, trabajando como si el mundo no hubiera cambiado para siempre en las últimas 24 horas. «Mamá», dijo Renata al entrar, «necesitamos hablar». Camila levantó la vista, y Renata pudo ver que había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero había una determinación férrea en su expresión que Renata reconocía demasiado bien. «Ya te dije ayer lo que pensaba», murmuró Camila, regresando su atención a la tela.
No hay nada más que discutir. Sí, sí lo hay. Renata se acercó y con un movimiento decidido desconectó la máquina de coser, porque hay cosas que no sabes, cosas que Dolores nos acaba de confesar. Camila suspiró profundamente, quitándose los lentes para leer y masajeándose las sienes. Mija, no quiero escuchar más mentiras o justificaciones. ¿Sabías que Dolores te vio hace 15 años? Interrumpió Renata. El silencio que siguió fue absoluto. Camila se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal. ¿Qué acabas de decir? Hace 15 años. Cuando yo tenía 14 años, fuiste a la mansión Quiroga buscando a papá. Camila cerró los ojos lentamente, como si quisiera hacer desaparecer las palabras que acababa de escuchar. Eso no. ¿Cómo sabes tú? Dolores nos lo contó esta mañana. Renata se sentó en la silla frente a su madre. Nos contó que llegaste un domingo, que papá no estaba porque había ido a Guadalajara a ver a sus hijos. Renata, por favor, nos contó que te mostró fotos de su familia, que te dijo que papá era feliz con su esposa y sus hijos, que te convenció de que no era buena idea complicar su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. No quiero hablar de eso. Claro que vamos a hablar de eso. Renata se levantó, caminando hacia la ventana. ¿Por qué nunca me dijiste que habías ido a buscarlo? Porque no quería que cargaras con mi fracaso, susurró Camila. Ya era suficientemente duro para ti crecer sin padre. ¿Tu fracaso? Renata se giró bruscamente. Mamá, tú no fracasaste. Te mintieron. No me mintieron, respondió Camila con voz quebrada. Vi las fotos. Vi lo feliz que se veía con su familia. Entendí que había seguido adelante, como debía ser. Renata se acercó y tomó las manos de su madre entre las suyas. Mamá, escúchame bien. Papá nunca fue feliz en ese matrimonio. Se divorció 5 años después de que tú fueras a buscarlo. Camila levantó la vista, sorprendida. ¿Se divorció? Su exesposa, Patricia, le dijo que nunca la había amado completamente, que siempre había alguien más en su mente. Renata apretó las manos de su madre. Ese alguien eras tú, mamá. Siempre fuiste tú. Pero en las fotos se veía. Las fotos mienten, interrumpió Renata. Dolores te mintió. Te dijo que papá era feliz cuando la verdad era que su matrimonio ya estaba fracasando. Te dijo que nunca hablaba de ti, cuando la realidad era que nunca pudo olvidarte. Camila se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué Dolores haría eso? Porque don Aurelio la amenazó durante décadas. La condicionó a creer que mantener el secreto era proteger a la familia. Renata hizo una pausa. Y porque está muriendo, mamá. Tiene cáncer. Solo le quedan unos meses de vida. La noticia golpeó a Camila como un martillazo. A pesar de su dolor y su rabia, no podía evitar sentir compasión por la mujer que había conocido durante años. Muriendo, por eso orquestó mi encuentro con papá. Era su última oportunidad de remediar el daño que había causado. En ese momento, la puerta del taller se abrió suavemente. Marcelo entró, seguido por Dolores, quien se apoyaba en un bastón que Renata no había notado antes. Camila, dijo Marcelo suavemente, por favor, déjanos explicarte todo. Camila miró a Dolores con una expresión indescifrable. Es cierto, te estás muriendo. Dolores asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Los doctores dicen que tengo entre 4 y 6 meses. Por eso viniste a confesarlo todo. No podía irme de este mundo cargando con este peso, murmuró Dolores. He vivido 40 años sabiendo que separé a 2 personas que se amaban, que mantuve a un padre lejos de su hija. Camila se levantó lentamente, acercándose a la mujer mayor. ¿Sabes cuántas noches lloré después de ese día? ¿Cuántas veces me pregunté si había hecho lo correcto al irme sin hablar con él? Lo siento, Camila, lo siento tanto. ¿Sabes lo que fue para mí ver esas fotografías? Ver lo feliz que se veía con su familia perfecta mientras yo luchaba sola para sacar adelante a mi hija. Dolores se desplomó en una silla, sollozando. Pensé que estaba protegiendo a todos. Pensé que sería mejor. No era tu decisión, gritó Camila, toda su compostura finalmente quebrada. No tenías derecho a decidir por nosotros. Marcelo se acercó lentamente. Camila, por favor,
La culpa no es solo de Dolores, es mía también. Tuya. Debí haberte buscado más. Debí haber cuestionado más a mi padre. Debí haber confiado en mi corazón en lugar de en los documentos que me mostró. Marcelo se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero con los ojos llenos de sinceridad. Cuando me casé con Patricia, no fue porque hubiera dejado de amarte, fue porque estaba destruido y pensé que era la única manera de seguir adelante. ¿Y funcionó?, preguntó Camila con amargura. No, admitió Marcelo sin dudar. Ni un solo día. Patricia lo sabía. Me lo dijo muchas veces. Que había una parte de mí que no le pertenecía a ella. Tenía razón. Camila lo observó durante largos momentos, buscando signos de mentira en su rostro. Lo que encontró fue el mismo hombre del que se había enamorado 30 años atrás, pero marcado por el tiempo y el dolor. ¿Tus hijos, Diego y Sofía, cómo se sienten con respecto a todo esto? Los llamé anoche, respondió Marcelo. Les conté toda la verdad, sobre ti, sobre Renata, sobre los errores que cometí. Y Diego dijo algo que me quedó grabado. Papá, durante toda nuestra infancia supimos que algo te faltaba. Mamá también lo sabía. Si encontraste a la persona que complete ese vacío, debes luchar por ella. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. ¿En serio dijo eso? Sofía fue más directa, continuó Marcelo con una sonrisa triste. Dijo, papá, has sido miserable durante 30 años. Es hora de que seas feliz. Y si esa felicidad incluye una hermana mayor que nunca conocimos, mejor aún. Renata tomó la mano de su madre. Mamá, tienes 2 hijastros que quieren conocerte, que entienden que su padre cometió errores, pero que están dispuestos a construir una familia nueva. Y tienes un hombre, añadió Marcelo suavemente, que nunca dejó de amarte, que cometió errores terribles, pero que está dispuesto a pasarse el resto de su vida compensándote por el tiempo perdido. Camila miró a Dolores, que seguía llorando en silencio. A pesar de todo el daño causado, no podía evitar sentir compasión por la mujer moribunda. Dolores, dijo finalmente, no puedo perdonarte completamente, no ahora, pero entiendo que también fuiste víctima de las manipulaciones de don Aurelio. Dolores levantó la vista, sorprendida por la relativa gentileza en la voz de Camila. Gracias, susurró. No merezco tu comprensión, pero gracias. Camila se giró hacia Marcelo, estudiando su rostro como si fuera la primera vez que lo veía. 30 años, Marcelo. 30 años de nuestras vidas perdidos. Lo sé, murmuró él. Y si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo ofrecerte el futuro. ¿Qué futuro? Somos 2 personas de 50 y tantos años, cargadas de dolor y errores. Somos 2 personas que se aman, corrigió Marcelo. Eso no ha cambiado. Al menos para mí no ha cambiado. Camila cerró los ojos, sintiendo como 30 años de dolor luchaban contra la esperanza que comenzaba a crecer en su pecho. Cuando los abrió, por primera vez desde el día anterior, Marcelo vio un atisbo de la mujer dulce de la que se había enamorado hacía tanto tiempo. No será fácil, murmuró ella. Lo sé, hay mucho dolor que sanar. Lo sé, y no confío completamente en ti. Lo entiendo. Camila tomó una respiración profunda. Pero tal vez podríamos intentar. Las palabras de Camila flotaron en el aire del pequeño taller como una promesa frágil. Tal vez podríamos intentar. No era una declaración de amor eterno, pero era un comienzo. Para Marcelo, que había perdido toda esperanza apenas unas horas antes, sonaba como la música más hermosa del mundo. «En serio», murmuró, sin atreverse a acercarse demasiado, como si un movimiento brusco pudiera romper el momento. Camila asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, pero con condiciones, las que quieras. Nada de promesas grandiosas, nada de declaraciones dramáticas. Si vamos a hacer esto, lo haremos despacio, como 2 adultos que han vivido demasiado como para creer en cuentos de hadas. Renata sintió que el corazón se le hinchaba de esperanza, por primera vez desde que había planeado este encuentro. Las cosas parecían encaminarse hacia algo positivo. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Marcelo. «Tiempo», respondió Camila sin dudar.
Tiempo para conocerte otra vez, para ver si el hombre de 58 años es compatible con la mujer de 52 en la que me convertí. Todo el tiempo que necesites. Camila miró a Dolores, quien había permanecido en silencio, observando el intercambio con una mezcla de alivio y tristeza. Y quiero que Dolores se quede conmigo, añadió Camila. Todos la miraron sorprendidos. ¿Qué? Dolores levantó la vista, confundida. Si realmente te quedan solo unos meses, continuó Camila. No deberías pasarlo sola en una mansión vacía, cargando con culpas. Quédate aquí, en Oaxaca. Ayúdame en el taller. Permíteme cuidarte como tú cuidaste de Marcelo durante tantos años. Dolores comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Camila, no merezco tu bondad. Tal vez no, la interrumpió Camila, pero todos merecemos la oportunidad de redimirnos antes de partir. Marcelo observó la escena con admiración. La mujer que había amado 30 años atrás había sido dulce y generosa. Pero esta Camila había desarrollado una fortaleza y una sabiduría que solo venían del sufrimiento superado. ¿Y yo?, preguntó Renata tímidamente. ¿Dónde quedo en todo esto? Camila sonrió por primera vez desde el reencuentro, acercándose para abrazar a su hija. Tú, mi amor, eres el puente entre dos mundos que han estado separados demasiado tiempo. Sin ti, nada de esto habría sido posible. ¿Significa eso que puedo conocer a Diego y Sofía? Marcelo y Camila intercambiaron miradas. Era un territorio nuevo para ambos. La idea de mezclar las familias que habían construido por separado. Creo, dijo Camila lentamente, que es hora de que todos nos conozcamos, pero gradualmente. Los siguientes días en Oaxaca fueron una delicada danza de reconocimiento. Marcelo se hospedó en el hotel, pero pasaba las tardes en el taller de Camila, observándola trabajar, contándole sobre los años que habían pasado separados. ¿Realmente nunca te volviste a enamorar?, le preguntó una tarde, mientras ella bordaba flores en un huipil tradicional. Hubo alguien, admitió Camila sin levantar la vista de su trabajo. Un maestro de escuela, Eduardo, hace unos 10 años. Era un hombre bueno, viudo, con hijos ya grandes. Marcelo sintió una punzada de celos que no esperaba. ¿Qué pasó? Me pidió que me casara con él. Camila detuvo su bordado, mirando hacia la ventana. Era una propuesta sensata. Podríamos haber sido compañeros. Podríamos haber tenido una vida tranquila juntos. ¿Por qué no aceptaste? Camila lo miró directamente a los ojos. Porque cada vez que él me besaba, yo cerraba los ojos y pensaba en otro hombre. No era justo para ninguno de los dos. La confesión quedó suspendida entre ellos como un hilo dorado, conectándolos a través del tiempo y la distancia que habían vivido. Yo intenté salir con otras mujeres después del divorcio, confesó Marcelo, pero siempre terminaba comparándolas contigo. Ninguna tenía tu risa, ninguna entendía mis chistes malos, ninguna me miraba como si pudiera ver mi alma. Era un progreso lento pero constante. Cada día, las barreras se desmoronaban un poco más. Marcelo aprendió sobre los años de lucha de Camila, sobre cómo había construido su negocio desde cero, sobre las noches que se había quedado despierta preocupándose por pagar la renta. Camila, por su parte, comenzó a entender la prisión emocional en la que Marcelo había vivido. Vio cómo los negocios habían sido su refugio, cómo el éxito financiero había sido su manera de llenar el vacío que ella había dejado. Renata observaba todo con ojos de estratega. Había pasado años planeando este momento, pero ahora se daba cuenta de que reunir a sus padres había sido solo el primer paso. Construir una familia real requeriría mucho más trabajo. Una semana después de su llegada a Oaxaca, Marcelo recibió una llamada que cambiaría la dinámica una vez más. «Papá», era la voz de Diego. «Sofía y yo hemos estado hablando. Queremos ir a Oaxaca». Marcelo miró a Camila, quien estaba preparando café en la pequeña cocina del taller. «Diego, no sé si es el momento adecuado. Papá, llevamos una semana esperando noticias tuyas. Sabemos que estás allí intentando reconstruir tu vida. Queremos conocer a Camila. Queremos conocer a nuestra hermana. Sofía también quiere venir. Estoy aquí». Se escuchó la voz de su hija menor en el teléfono. «Papá, durante toda nuestra vida supimos que algo faltaba en nuestra familia. Ahora sabemos qué era, o mejor dicho, quiénes eran». Marcelo cubrió el teléfono y se acercó a Camila. «Diego y Sofía quieren venir a conocerte». Camila dejó de revolver el café, procesando las palabras. «¿Tan pronto?».
Si no te sientes lista, puedo decirles que esperen. No, lo interrumpió Camila, enderezando los hombros con esa determinación que Marcelo recordaba tan bien. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Es hora de que conozca a tus otros hijos. 2 días después, Diego y Sofía llegaron a Oaxaca en un vuelo matutino. Marcelo los esperaba en el aeropuerto con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde que eran pequeños. Diego tenía 24 años y había heredado la altura y los ojos grises de su padre, pero tenía una calidez en la sonrisa que era completamente suya. Sofía, de 22, era más pequeña, con el cabello castaño de su madre, pero la determinación de los Quiroga en cada gesto. «¿Cómo está?», preguntó Sofía directamente, refiriéndose a Camila. «Nerviosa», admitió Marcelo, «pero dispuesta a conocerlos». Y Renata, emocionada y aterrorizada a partes iguales. Diego puso una mano en el hombro de su padre. «Papá, vamos a hacer que esto funcione. Somos familia, sin importar lo complicado que sea». Cuando llegaron al taller, Camila y Renata los esperaban en la entrada. Había una tensión palpable en el aire. 4 personas que compartían lazos sanguíneos, pero que eran completos extraños. Sofía fue la primera en romper el hielo. Se acercó directamente a Camila y la abrazó. «Gracias», susurró contra su oído, «por amarlo tanto que nunca pudo olvidarte. Por fin entendemos por qué nuestros padres no pudieron hacer funcionar su matrimonio». Camila se quedó rígida por un momento. Después correspondió el abrazo, sintiendo cómo algo se desataba en su pecho. Diego se acercó a Renata con una sonrisa genuina. «Entonces tú eres la hermana mayor que nunca supimos que teníamos». «Hermana mayor por unos años», respondió Renata tímidamente. «Bien», dijo Diego. «Eso significa que puedes contarnos todas las historias embarazosas de papá que nosotros no conocemos, por primera vez en una semana». Todos rieron al mismo tiempo. Fue un sonido hermoso, el sonido de una familia comenzando a formarse a partir de los fragmentos del pasado. Esa noche, los 5 cenaron juntos en el pequeño patio trasero del taller. Camila había preparado mole poblano, pero esta vez el sabor no traía recuerdos dolorosos. Esta vez sabía a posibilidades, a segundas oportunidades, a una familia que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. 3 meses habían pasado desde aquel primer encuentro devastador en el taller de costura. 3 meses de viajes constantes entre la Ciudad de México y Oaxaca, de conversaciones largas y difíciles, de momentos de esperanza seguidos por recaídas en el dolor, pero también 3 meses de una familia aprendiendo a conocerse, a perdonarse, a amarse de maneras que nunca habían imaginado posibles. Marcelo había prácticamente mudado su oficina a Oaxaca, manejando sus negocios de manera remota, mientras cortejaba a Camila como si fueran 2 adolescentes, descubriendo el amor por primera vez. Diego y Sofía habían visitado 3 veces más, cada visita fortaleciendo los lazos con Renata y creando memorias que compensaban parcialmente los años perdidos. Dolores había florecido bajo el cuidado de Camila. Su salud había mejorado temporalmente, como si el perdón y la redención le hubieran dado fuerzas para luchar un poco más contra la enfermedad. Pasaba sus días ayudando en el taller, contando historias de la infancia de Marcelo que hacían reír a todos y tejiendo los hilos sueltos de 30 años de historia familiar. En este día particular, Marcelo se despertó en su habitación del hotel con una certeza que había estado creciendo en su pecho durante semanas. Era hora de tomar el paso más importante de su vida. Otra vez, se dirigió al taller temprano, antes de que Camila llegara, y encontró a Renata preparando café en la pequeña cocina trasera. «Buenos días, mija», dijo, usando el término cariñoso que había comenzado a sentirse natural en sus labios. «Buenos días, papá». Renata sonrió, pero notó algo diferente en su expresión. «¿Todo bien? ¿Te ves? Nervioso. Necesito pedirte un favor», dijo Marcelo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Renata dejó caer la cuchara que estaba usando para revolver el azúcar. «¿Es lo que creo que es?» «Era de mi abuela», explicó Marcelo, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso vintage con un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas. «Quería dárselo a tu madre hace 30 años, pero nunca tuve la oportunidad». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Renata. «¿Vas a pedirle que se case contigo? Si ella acepta». Marcelo cerró la caja nerviosamente. «Pero quiero hacerlo bien esta vez.
Quiero que sea perfecto, y necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas que haga? Ayúdame a organizar algo especial, no una propuesta grandiosa o ostentosa, sino algo que signifique algo para todos nosotros, para nuestra familia. Renata abrazó a su padre, sintiendo cómo el círculo que había comenzado a dibujar 11 años atrás finalmente estaba a punto de cerrarse. Sé exactamente qué hacer, murmuró contra su hombro. Los siguientes días fueron una sinfonía de preparativos secretos. Renata coordinó con Diego y Sofía, quienes volaron desde Guadalajara y la Ciudad de México respectivamente. Dolores, a pesar de su debilidad creciente, insistió en ayudar con cada detalle. Es mi última oportunidad de hacer algo bueno para esta familia, decía cada vez que alguien sugería que descansara. El plan era simple pero profundamente significativo. La ceremonia tendría lugar en el jardín trasero del taller de Camila, el mismo lugar donde habían cenado juntos como familia por primera vez. Renata se encargaría de la comida, preparando todos los platillos favoritos de su madre, incluyendo, por supuesto, el mole poblano que había iniciado todo. Diego contactó a un mariachi local, no para música grandiosa, sino para que tocaran suavemente las canciones que Camila había mencionado que le gustaban durante sus conversaciones familiares. Sofía se encargó de las flores, llenando el pequeño espacio con las gardenias y bugambilias que crecían naturalmente en Oaxaca. La tarde elegida llegó con un cielo dorado típico de octubre en Oaxaca. Camila había pasado el día en el taller, sin sospechar nada. Mientras los demás preparaban todo en secreto, «Camila», dijo Marcelo cuando ella estaba cerrando la tienda, «¿te gustaría cenar conmigo esta noche? ¿En el jardín trasero? ¿Solo nosotros dos?», preguntó ella, notando algo extraño en su tono. «Bueno, tal vez los niños se unan después, si no te molesta». Camila sonrió. Después de 3 meses, había aprendido a leer las expresiones de Marcelo otra vez, y sabía que estaba planeando algo. Cuando salieron al jardín, Camila se quedó sin aliento. El espacio había sido transformado en algo mágico. Luces cálidas colgaban de los árboles, creando una atmósfera íntima. Una mesa pequeña estaba puesta para 2, con las flores más hermosas que había visto, y velas que bailaban suavemente en la brisa nocturna. «Marcelo», susurró, «esto es hermoso. Quería recrear la primera cena que tuvimos aquí», explicó él, «pero mejorada». Se sentaron a cenar, hablando suavemente mientras el mariachi tocaba desde un rincón discreto del jardín. Marcelo parecía más nervioso de lo que Camila lo había visto en meses, jugando con su servilleta y mirando constantemente hacia la casa. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Camila», comenzó Marcelo, levantándose de su silla. «Estos últimos 3 meses han sido los más felices de mi vida desde 1994. Marcelo, déjame terminar, por favor». Se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Perdí 30 años contigo por culpa de mentiras, manipulaciones y mi propia cobardía. Pero si algo he aprendido, es que el tiempo perdido no se puede recuperar. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda». Camila sintió que el corazón se le aceleraba cuando vio que él sacaba la pequeña caja de terciopelo. «Este anillo era de mi abuela», continuó, abriendo la caja. «Quería dártelo hace 30 años, en esta misma ciudad, después de pedirle permiso a tu padre para casarme contigo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Camila. «Marcelo, Camila Ferreira», dijo con voz temblorosa pero firme, «me harías el honor de ser mi esposa. Me darías la oportunidad de amarte como debí haberte amado desde el principio». En ese momento, como si hubieran estado esperando la señal, Renata, Diego y Sofía aparecieron desde la casa, seguidos por Dolores, quien se apoyaba en su bastón, pero sonreía con lágrimas en los ojos. «¿Qué hacen todos aquí?», preguntó Camila, riendo entre lágrimas. «Esperando tu respuesta», dijo Renata. «Esta propuesta nos incluye a todos. No solo te está pidiendo que seas su esposa, te está pidiendo que seamos una familia». Camila miró a cada uno de los rostros que la rodeaban. Diego y Sofía, los hijos que había aprendido a amar como propios. Renata, su tesoro más preciado. Dolores, la mujer que había causado tanto dolor, pero que había encontrado la redención en sus últimos meses. Y Marcelo,
el hombre que había amado durante 30 años, que había perdido y que ahora estaba recuperando. Hay una condición, dijo finalmente, su voz temblando de emoción. El corazón de Marcelo se detuvo. ¿Cuál? Quiero que Renata sea reconocida oficialmente como tu hija, legalmente. Quiero que herede tanto como Diego y Sofía, y quiero que establezcan una fundación benéfica en nombre de todos nosotros, para ayudar a familias que han pasado por lo que nosotros pasamos. Marcelo se levantó, tomando el rostro de Camila entre sus manos. Todo eso y más, te lo prometo. Entonces sí, susurró Camila. Sí, me casaré contigo. El jardín estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Marcelo deslizó el anillo en el dedo de Camila, y por primera vez en 30 años, la sintió completamente suya otra vez. Diego sacó una botella de champán que había estado escondiendo. Mientras Sofía corría a abrazar a su nueva madrastra, Renata se acercó a sus padres y por primera vez en su vida se sintió parte de una familia completa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, murmuró Dolores a Renata mientras observaban a Marcelo y Camila bailar lentamente al son del mariachi. ¿Qué? Que al final, el amor ganó, a pesar de todas las mentiras, todos los años perdidos, todas las lágrimas. El amor verdadero encontró la manera de triunfar. Esa noche, cuando todos se habían ido a descansar, Marcelo y Camila se quedaron solos en el jardín, abrazados bajo las estrellas de Oaxaca. ¿Realmente vamos a hacer esto?, preguntó Camila. ¿Vamos a ser una familia después de todo este tiempo? Ya somos una familia, respondió Marcelo, besando su frente. Solo vamos a hacerlo oficial. En la distancia, el aroma del mole poblano que había quedado de la cena flotaba suavemente en el aire nocturno, pero ahora ya no era el sabor de la separación o la nostalgia, era el sabor del hogar, de la reconciliación, de los sueños que finalmente se habían hecho realidad. 6 meses después de la propuesta en el jardín, la mansión Quiroga había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Las paredes que una vez habían sido testigos de secretos y mentiras, ahora resonaban con risas, conversaciones animadas y el sonido constante de una familia que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Camila se había mudado gradualmente a la Ciudad de México, pero había insistido en mantener el taller de Oaxaca. Es parte de quien soy, había explicado a Marcelo. No puedo abandonar completamente la vida que construí allí. Él no solo había entendido, sino que había financiado la expansión del taller, convirtiéndolo en una escuela de artes tradicionales que empleaba a docenas de mujeres de la región. Dolores había vivido para ver la boda, celebrada en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión. Su salud había declinado rápidamente después, pero había partido en paz, rodeada de la familia que había ayudado a reunir. Sus últimas palabras habían sido para Camila. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. En este día particular, una cálida mañana de domingo, toda la familia se había reunido en la cocina de la mansión para una tradición que había comenzado espontáneamente y que ahora era sagrada para todos: las clases de cocina dominicales. Renata estaba de pie frente a la gran isla de mármol, con un delantal que había pertenecido a Dolores y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Frente a ella, como estudiantes atentos, estaban Diego y Sofía, quienes habían decidido mudarse temporalmente a la casa familiar para fortalecer los lazos que habían estado construyendo. «Muy bien, hermanos», dijo Renata, usando una palabra que aún le causaba una calidez especial en el pecho. «Hoy vamos a aprender a hacer el mole poblano de la abuela Camila». «¿Por qué lo llamas de la abuela?», preguntó Sofía con una sonrisa traviesa. «Técnicamente mamá tiene solo 27 años más que yo, porque...», intervino Camila desde el rincón donde preparaba café. «Cuando una mujer te enseña a cocinar los secretos de su corazón, automáticamente se convierte en tu abuela culinaria». Diego rió, atándose su propio delantal. «Está bien, abuela Camila, enséñanos tus secretos». Marcelo observaba desde la mesa del desayuno, con una taza de café en las manos y una expresión de total satisfacción en el rostro. Después de 58 años de vida, finalmente había aprendido que el éxito verdadero no se medía en pesos o propiedades, sino en momentos como este. «El secreto del mole», comenzó Camila, acercándose a sus hijos adoptivos, «no está en los ingredientes, aunque son importantes,
Está en la intención con la que lo preparas. Renata asintió, comenzando a disponer los chiles en la mesa. Mi madre me enseñó que cada chile representa algo diferente. El ancho es para la profundidad, el mulato para la dulzura, el chipotle para la pasión. ¿Y el chocolate?, preguntó Diego, examinando las tabletas de cacao que Camila había traído especialmente de Oaxaca. El chocolate, respondió Camila con una sonrisa misteriosa, es para el amor. Es lo que convierte una simple salsa en algo que puede cambiar vidas. Durante las siguientes 2 horas, la cocina se llenó del aroma complejo y reconfortante del mole en preparación. Sofía se encargó de tostar los chiles, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de Renata. Diego se ocupó de moler las especias en el molcajete de piedra que Camila había heredado de su propia madre. ¿Sabes?, dijo Diego mientras trabajaba el piloncillo. Nunca pensé que cocinar podría ser tan terapéutico. Es porque no es solo cocinar, explicó Renata, removiendo la salsa que comenzaba a tomar su color característico. Es contar historias, es preservar memorias, es una manera de decir te amo sin palabras. Marcelo se acercó al grupo, ya no pudiendo mantenerse al margen. ¿Puedo ayudar? ¿Recuerdas lo que te dije hace 30 años? Preguntó Camila, ofreciéndole una cuchara de madera, que te enseñaría esta receta después de nuestra boda. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, han pasado 30 años, pero finalmente llegó el momento. Marcelo tomó la cuchara, pero antes de comenzar a remover, se detuvo. Hay algo que quiero decirles a todos. Los 4 se giraron hacia él, prestando atención. La semana pasada, los abogados finalizaron todos los papeles, anunció con solemnidad. Renata ahora es oficialmente mi hija reconocida. Tiene los mismos derechos de herencia que Diego y Sofía. Renata sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Después de 29 años, finalmente tenía un padre no solo en el corazón, sino también en los documentos legales. Y, continuó Marcelo, la Fundación Ferreira Quiroga ha sido establecida oficialmente. El próximo mes comenzaremos a otorgar becas a jóvenes de familias de escasos recursos y apoyo legal a mujeres que han sido separadas de sus hijos por circunstancias injustas. Diego abrazó a su padre con fuerza. Estoy orgulloso de ti, papá, de nosotros, de esta familia loca que construimos. También hay algo más, añadió Marcelo, intercambiando una mirada cómplice con Camila. Compramos una casa en Oaxaca, una casa grande, con espacio para todos, para que podamos pasar temporadas allá como familia. Sofía gritó de emoción, abrazando a Camila. ¿Podremos aprender más recetas tradicionales? Todas las que quieran, rió Camila, mientras continuaban cocinando. Cada uno de ellos reflexionaba sobre el camino que los había llevado a este momento. Renata pensaba en los años de planificación, en las noches que se había quedado despierta imaginando este día. Diego y Sofía pensaban en cómo su vida había cambiado al descubrir que tenían una hermana mayor y al ver a su padre verdaderamente feliz por primera vez. Marcelo pensaba en su padre, en las mentiras que habían destruido tantas vidas y en cómo el amor verdadero había encontrado la manera de triunfar sobre la manipulación y el miedo. Camila pensaba en todos los años de soledad, en las noches que había llorado preguntándose ¿qué hubiera pasado si? Y en cómo la vida tenía formas misteriosas de enderezar los caminos torcidos. Listo, anunció Renata finalmente, probando el mole con una tortilla. ¿Quieren probarlo? Cada uno tomó una cucharada, saboreando no solo la mezcla compleja de sabores, sino también todo lo que representaba: reconciliación, perdón, segundas oportunidades y la magia de una familia que había encontrado su camino de regreso a casa. Está perfecto, murmuró Marcelo, y por primera vez en 30 años, el sabor del mole poblano no le trajo nostalgia o dolor, sino una felicidad pura y simple. ¿Saben qué es lo más hermoso de esta receta?, preguntó Camila, mirando a cada uno de sus hijos. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Que ahora ya no es solo mía, o solo de Renata. Ahora es nuestra. Es parte de la historia de nuestra familia. Y la van a pasar a sus propios hijos algún día. Diego levantó su taza de café como si fuera una copa de champán, por las segundas oportunidades, por el amor que sobrevive al tiempo, añadió Sofía, por las familias que se construyen con paciencia y perdón,
continuó Renata, por los secretos que finalmente salen a la luz, murmuró Marcelo, pensando en Dolores, y por el sabor del hogar, concluyó Camila, que siempre nos guía de regreso a donde pertenecemos. Brindaron con sus tazas de café, y después se sentaron alrededor de la mesa familiar a disfrutar del mole que habían preparado juntos. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando sus rostros y creando un cuadro perfecto de una familia que había aprendido que las recetas más importantes no eran las que alimentaban el cuerpo, sino las que nutriían el alma. En la mansión Quiroga, después de décadas de silencio y secretos, finalmente resonaba el sonido más hermoso del mundo, el de una familia reunida alrededor de una mesa, compartiendo no solo comida, sino amor, historias y la promesa de que, sin importar lo que el futuro trajera, nunca más estarían solos. El mole poblano, que una vez había sido el símbolo de todo lo que habían perdido, ahora era la prueba viviente de que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta y que, a veces, los finales más hermosos llegan cuando menos los esperamos.